En la primera parte de esta serie exploramos la vida y el legado de mujeres que, contra toda expectativa, dejaron una huella profunda en la historia gracias a su liderazgo y valentía. Ahora, continuamos nuestro recorrido a través del tiempo y las culturas para conocer a otras figuras igualmente extraordinarias. Desde las llanuras del suroeste de Norteamérica hasta los campos de batalla del Japón feudal, desde las aldeas de la Francia medieval hasta los reinos de la India y África, estas mujeres desafiaron las normas de su época, lideraron ejércitos, negociaron con astucia y defendieron a su pueblo con una determinación que aún inspira. Entre las naciones indígenas de América del Norte, los apaches chiricahua se distinguían por su resistencia frente al avance de los colonos y del ejército estadounidense. En ese contexto nació Lozen, hermana del jefe Victorio, alrededor de 1840. Desde muy joven, mostró una fuerza física y una determinación que desafiaban las expectativas tradicionales de las mujeres de su comunidad. Pero Lozen no solo destacaba por su habilidad con las armas, también se le atribuían dones espirituales. Según su pueblo, podía sentir el movimiento de los enemigos, un sexto sentido que la ayudaba a anticipar ataques o emboscadas. La mano derecha de Victorio cuando Victorio lideró la resistencia apache contra la presión de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Lozen fue su aliada más cercana. Montaba a caballo con destreza, dominaba el uso del rifle y la lanza, y participaba en incursiones rápidas para obtener provisiones o liberar prisioneros. En una ocasión, mientras el grupo de Victorio estaba en retirada y carecía de alimentos, Lozen se ofreció a cruzar territorio enemigo para buscar provisiones. Recorrió largas distancias, consiguió lo necesario y regresó sin ser detectada. Sus compañeros decían que su intuición la guiaba como si pudiera ver el peligro antes de que apareciera. Después de Victorio, tras la muerte de su hermano en 1880, Lozen continuó la lucha, esta vez junto a Jerónimo, otro de los grandes líderes apaches. Participó en las últimas campañas contra el ejército estadounidense, siempre alternando su papel de combatiente y curandera. Se cuenta que Lozen era profundamente respetada por su gente, no solo por su valor, sino por su compasión. Atendía a los heridos, realizaba ceremonias espirituales y nunca dejaba atrás a un compañero en peligro. El final de la lucha, finalmente, agotados por años de persecución y falta de recursos, Jerónimo y su grupo, incluida Lozen, se rindieron en 1886. Lozen fue enviada a prisión en Alabama, donde contrajo tuberculosis y murió en 1889. Tenía unos 49 años. Aunque su vida terminó lejos de su tierra natal, el recuerdo de Lozen sigue vivo en las historias orales de los apaches, como símbolo de coraje, lealtad y sabiduría. En una época en la que el Japón feudal estaba dividido por luchas de poder entre clanes, la figura de una mujer en el campo de batalla era rara, pero no imposible. Tomoe Gosen nació alrededor de 1157 y sirvió como guerrera para el clan Minamoto, particularmente bajo el mando de Minamoto no Yoshinaka, un general que confiaba plenamente en sus habilidades. Guerrera de élite. Las crónicas cuentan que Tomoe no solo sabía manejar la katana con maestría, sino que era experta en arco, lanzas y combate a caballo. Se decía que, en plena batalla, su presencia imponía respeto. Llevaba una armadura completa, el cabello recogido y un semblante decidido que intimidaba a cualquier oponente. Lo más asombroso era que su habilidad no era una mera curiosidad exótica. Tomoe estaba entre los mejores guerreros del ejército en las guerras Genpei 100-180
185, que enfrentaron a los clanes Minamoto y Taira. Por el control del Japón, ella combatió en primera línea, liderando cargas y derrotando a enemigos en duelos singulares. El clímax de su leyenda, uno de los relatos más famosos, se sitúa en la batalla de Awazu. En 1184, Oli, las fuerzas de Yoshinaka fueron superadas y él sabía que su final estaba cerca. Según la tradición, Yoshinaka ordenó a Tomoe retirarse, quizá para protegerla del destino que aguardaba a los derrotados, pero Tomoe, antes de marcharse, decidió enfrentarse a un guerrero formidable, Honda no Morishige. Lo derribó de su caballo y le cortó la cabeza, asegurándose de dejar un último acto de honor para su señor antes de retirarse del campo. El misterio de su destino después de aquella batalla, las crónicas ofrecen distintas versiones. Algunos dicen que Tomoe se retiró de la guerra, se convirtió en monja y vivió en paz hasta su muerte. Otros sostienen que fue capturada y obligada a casarse con un enemigo y que continuó su vida lejos del campo de batalla. Sea cual fuere la verdad, su nombre quedó grabado en la historia japonesa como el de una guerrera de honor, valentía y lealtad. Más que una excepción, Tomoe Gosen no fue solo una curiosidad histórica, representa la posibilidad de romper barreras en un mundo rígidamente jerarquizado. Su vida demuestra que el valor y la habilidad no tienen género y que la lealtad a un ideal puede llevar a una persona a desafiar cualquier norma. En 1412, en el pequeño pueblo de Domremy, nació Juana, hija de una familia campesina humilde. Francia atravesaba uno de sus períodos más oscuros, gran parte del territorio estaba bajo control inglés o de sus aliados borgoñones, y el joven delfín Carlos, futuro Carlos VII, parecía incapaz de revertir la situación. Desde su adolescencia, Juana aseguraba recibir visiones y escuchar voces de santos que le encomendaban una misión: expulsar a los ingleses y llevar al delfín a Reims para ser coronado rey de Francia. De campesina a comandante a los 17 años, convencida de su misión divina, Juana viajó para solicitar una audiencia con Carlos. No fue fácil, muchos dudaban de ella, pero su determinación y carisma lograron abrirle las puertas. Finalmente, el delfín le permitió acompañar al ejército en una misión crucial: levantar el asedio de Orleans. Allí, Juana no solo inspiró a las tropas con discursos y símbolos religiosos, también participó activamente en las operaciones, liderando ataques y motivando a soldados desmoralizados. Su presencia marcó un punto de inflexión. En pocos días, el asedio fue roto y los ingleses se retiraron. El camino a Reims. Tras la victoria, Juana convenció a Carlos de marchar hacia Reims, territorio aún en manos enemigas, para celebrar su coronación. A pesar de los riesgos, la expedición tuvo éxito, y en julio de 1429, Carlos VII fue coronado rey de Francia, con Juana a su lado sosteniendo su estandarte. Este momento fue el culmen de su misión y la consagración de su papel como símbolo nacional. Captura y martirio, pero la suerte no duró. En 1430, durante una acción en Compiègne, Juana fue capturada por los borgoñones y vendida a los ingleses. Fue sometida a un juicio político y religioso, acusada de herejía, brujería y de vestir ropa de hombre, algo considerado impropio y pecaminoso en la época. A pesar de la presión, Juana no se retractó de su misión ni de sus visiones. Finalmente, fue condenada a morir en la hoguera, el 30 de mayo de 1431, con apenas 19 años.
Juana fue ejecutada en Rouen. Legado eterno 25 años después, un nuevo juicio declaró su inocencia. En 1920, la Iglesia Católica la canonizó como santa. Hoy, Juana de Arco es recordada como una mártir, una heroína nacional francesa y un ejemplo de fe y coraje frente a lo imposible. Lakshmi Bai nació en 1828 en la ciudad de Varanasi. Con el nombre de Manikarnika, desde pequeña, rompió las expectativas de su época. Practicaba equitación, tiro con arco y artes marciales. Entrenando junto a los varones, su espíritu indomable y disciplina la acompañarían toda su vida. A los 14 años se casó con el Maharaja de Jhansi, un pequeño reino en el norte de la India. Tras la muerte de su esposo en 1853, Lakshmi Bai adoptó a un heredero para mantener la línea sucesoria, pero la Compañía Británica de las Indias Orientales se negó a reconocerlo, aplicando la llamada doctrina de la derelicta, que permitía anexar territorios sin herederos varones biológicos. Jhansi fue incorporada al dominio británico. La rebelión de 1857. En 1857 estalló la Gran Rebelión India, un levantamiento masivo contra el poder británico. Lakshmi Bai, que al principio había intentado evitar el conflicto abierto, decidió liderar a su pueblo cuando Jhansi fue amenazada. Vestida con armadura, montando a caballo y empuñando 2 espadas, la Rani organizó la defensa de la ciudad. Su presencia en las murallas, alentando a soldados y ciudadanos, se convirtió en una imagen legendaria. Guerrera y estratega Lakshmi Bai no era solo un símbolo, también demostró gran habilidad táctica. Durante el asedio británico a Jhansi, resistió durante semanas antes de verse obligada a retirarse. Escapó montando a caballo, llevando consigo a su hijo adoptivo atado a la espalda, y cabalgó hacia Kalpi para unirse a otros líderes rebeldes. Oyi, junto a Tatiatope y Rao Sahib, reorganizó fuerzas y continuó la lucha, recuperando temporalmente la ciudad de Gwalior. Sin embargo, el avance británico fue implacable. La última batalla en junio de 1858. En la batalla de Kotaki Serai, Lakshmi Bai combatió ferozmente contra las tropas británicas. Fue herida de gravedad, pero siguió luchando hasta el final. Según la tradición, pidió ser incinerada en el campo de batalla para que sus enemigos no pudieran profanar su cuerpo. Murió con apenas 29 años, pero dejó una huella imborrable en la historia de la India. Los británicos la describieron como la mujer más peligrosa de la India, mientras que para su pueblo fue y sigue siendo un símbolo de coraje, patriotismo y dignidad. Nzinga nació en 1583 en el reino de Ndongo, situado en la actual Angola. Desde joven mostró una inteligencia excepcional y una habilidad política poco común. Hija del rey Kiloanji y hermana del futuro monarca, creció en una época marcada por el avance de los portugueses en África, quienes buscaban expandir sus rutas comerciales y obtener esclavos para sus colonias americanas. La embajadora astuta en 1622, su hermano Mbande, entonces rey de Ndongo, la envió como emisaria para negociar la paz con los portugueses. La leyenda cuenta que, durante la reunión, los anfitriones portugueses no le ofrecieron asiento, con la intención de humillarla. Ziñá, sin perder la compostura, ordenó a una de sus sirvientas arrodillarse para servirle de banco. Sentándose con dignidad a la altura del gobernador, ese gesto se convirtió en símbolo de su firmeza y orgullo.
El acuerdo de paz que firmó fue beneficioso para Ndongo, pero los portugueses pronto lo rompieron, intensificando su presión militar y esclavista de princesa a reina guerrera. Tras la muerte de su hermano, Enesinga asumió el trono en 1624, algo que no estaba exento de controversia en una sociedad patriarcal. Desde entonces, combinó diplomacia y fuerza militar para resistir a los invasores, se alió con tribus vecinas y, en un movimiento estratégico audaz, se convirtió al cristianismo, adoptando el nombre de Ana de Sousa. Para obtener el apoyo político de algunos europeos, pero no dudó en recurrir a la guerra cuando fue necesario, dirigió personalmente a sus tropas, organizó emboscadas y fortaleció las defensas de su reino, incluso formó alianzas temporales con antiguos enemigos para contrarrestar el poder portugués. Resistencia de décadas durante más de 30 años, Enesinga mantuvo a raya a los portugueses. Cuando no podía ganar por la fuerza, negociaba. Cuando la diplomacia fallaba, luchaba. Su tenacidad y capacidad de adaptación le permitieron conservar gran parte de su territorio y evitar que su pueblo fuera completamente sometido. En sus últimos años, firmó un tratado que garantizó la paz y permitió a Matamba prosperar como centro comercial regional. Murió en 1663, con unos 80 años, tras medio siglo de liderazgo. Un legado de poder femenino en Singa es recordada no solo como una reina guerrera, sino como un símbolo de liderazgo femenino y resistencia africana contra el colonialismo. En Angola, su imagen está presente en estatuas, escuelas y monedas, y su historia inspira a generaciones que valoran la independencia y la dignidad. Grainne Maol nació alrededor de 1530 en el seno del clan O'Malley, una familia que controlaba las rutas marítimas en la costa oeste de Irlanda. Desde pequeña mostró un espíritu rebelde. Según la leyenda, cuando le dijeron que no podía navegar con su padre porque su cabello largo se enredaría en las cuerdas, ella se lo cortó para demostrar que nada la detendría. Dueña de las aguas a medida que creció, Grainne se convirtió en una navegante y capitana experta. Controlaba un pequeño ejército de marineros y barcos. Cobraba peajes a quienes cruzaban sus aguas y realizaba incursiones contra buques mercantes. No era simple piratería para ella. Se trataba de defender la independencia económica de su clan frente a la creciente presión inglesa. Contrajo matrimonio 2 veces, pero en ambas ocasiones mantuvo su propio poder y flota, algo inusual para una mujer de la época. Tras la muerte de su segundo esposo, redobló sus esfuerzos para consolidar su influencia política y militar. El choque con la corona inglesa en pleno avance del poder inglés en Irlanda. Las autoridades coloniales intentaron reducir la influencia de los clanes marítimos. Grainne respondió atacando puestos costeros, rescatando prisioneros y bloqueando rutas comerciales. Su vida dio un giro dramático cuando uno de sus hijos y su medio hermano fueron capturados por las fuerzas inglesas. En lugar de rendirse, decidió ir directamente a la cima del poder. Viajó a Londres en 1593 para reunirse con la mismísima reina Isabel I. La reunión de las dos reinas, el encuentro entre Grainne y Isabel, es uno de los episodios más fascinantes de su vida. Dos mujeres líderes en un mundo dominado por hombres, sentadas frente a frente, negociando en igualdad de condiciones. La tradición cuenta que Grainne se negó a hacer una reverencia, ya que no reconocía a Isabel como soberana de Irlanda. Hablaron en latín, único idioma que ambas dominaban, y llegaron a un acuerdo. Isabel ordenó la liberación de los familiares de Grainne y prometió respetar ciertas libertades para su clan.
a cambio de que cesara sus ataques a barcos ingleses. Últimos años y legado. Aunque mantuvo un perfil más bajo después de la reunión, Graine siguió ejerciendo influencia en la región hasta su muerte, ocurrida hacia 1603, el mismo año en que falleció Isabel I. Hoy, en Irlanda, es recordada como una heroína nacional, símbolo de resistencia y astucia. Su vida demuestra que el poder no siempre reside en un trono. A veces, se encuentra en la cubierta de un barco, surcando aguas peligrosas con el viento como aliado. Lozen nació alrededor de 1840 en el territorio de la tribu Chiricahua Apache, una región que hoy abarca partes de Nuevo México, Arizona y el norte de México. Desde joven, demostró que no se conformaría con el papel tradicional asignado a las mujeres en su cultura. Aprendió a montar a caballo, cazar, rastrear y luchar como cualquier guerrero. Pero además de sus habilidades físicas, se creía que tenía un don espiritual especial, la capacidad de sentir el movimiento de los enemigos. Según la tradición apache, Lozen podía elevar sus manos hacia el cielo, rezar a Usen el Creador, y recibir visiones que le indicaban la dirección y distancia de sus adversarios. Compañera inseparable de Victorio, su hermano mayor, Victorio fue uno de los líderes más respetados de los apaches. Cuando en la década de 1870 las autoridades estadounidenses intentaron forzar a su pueblo a vivir en reservas miserables, él optó por resistir y Lozen se convirtió en su mano derecha. Era conocida como la escudera de Victorio, no solo porque peleaba a su lado, sino porque protegía a mujeres y niños durante las retiradas, guiándolos por rutas seguras mientras los guerreros combatían. En más de una ocasión, demostró un valor extraordinario. En una famosa anécdota, durante una huida, cruzó sola un río infestado de enemigos para robar un caballo y obtener municiones, regresando ilesa y con lo necesario para que su grupo sobreviviera. Tras la caída de Victorio en 1880, Victorio murió en combate contra las fuerzas mexicanas, pero Lozen no se rindió. Se unió a Jerónimo, otro gran líder apache, y continuó la lucha contra la expansión estadounidense. Durante esta etapa, siguió usando su don espiritual para anticipar emboscadas y planificar ataques. Aunque su resistencia fue legendaria, el destino de su pueblo estaba marcado por la superioridad numérica y logística de sus enemigos. Finalmente, en 1886, Jerónimo se rindió y Lozen fue enviada como prisionera de guerra a Alabama, muerte en el exilio lejos de su tierra natal. Lozen enfermó de tuberculosis y murió en 1889, privada de su libertad, pero no de su dignidad. Para los apaches, su memoria perdura como ejemplo de coraje, lealtad y espiritualidad. Tomoe Gosen vivió durante el final del período Heian, en una época en la que los clanes samuráis estaban en constante enfrentamiento por el poder. Aunque la mayoría de las mujeres en aquel tiempo tenían roles limitados, Tomoe rompió todas las barreras sociales y culturales. Era conocida no solo por su belleza, sino por su habilidad sobresaliente en el combate. Montaba a caballo con una agilidad impecable, dominaba el arco y la espada, y era capaz de enfrentarse a varios enemigos al mismo tiempo sin perder la calma. La guerra de Genpei Tomoe sirvió bajo el mando de Minamoto no Yoshinaka, líder de uno de los bandos de la guerra civil conocida como la Guerra de Genpei, 1180-1185, que enfrentó a los clanes Minamoto y Taira por el control de Japón. En las crónicas del Heike Monogatari,
se la describe como una de las guerreras más valientes del ejército de Yoshinaka. Participó en numerosas batallas, encabezando cargas a caballo y derrotando a rivales de renombre. Su presencia en el campo de batalla no solo inspiraba a sus compañeros, sino que aterrorizaba a sus enemigos. La última batalla, la leyenda dice que en 1184, durante la batalla de Awadzu, Yoshinaka fue rodeado por las fuerzas rivales. Sabiendo que el final se acercaba, ordenó a Tomoe que huyera para salvarse. Ella, sin embargo, decidió enfrentarse a uno de los guerreros más temidos del enemigo, Honda no Moroshige. En un duelo feroz, lo derribó de su caballo y le cortó la cabeza, llevándola como trofeo antes de retirarse. Después de este episodio, su destino se vuelve incierto. Algunas versiones dicen que abandonó la guerra y se convirtió en monja budista. Otras, que continuó combatiendo como mercenaria, un legado inmortal en Japón. Tomoe Gosen es símbolo de coraje, lealtad y honor. Su figura ha sido recreada en pinturas, teatro no y novelas, y es considerada una de las Onna Bugeisha, mujeres guerreras más famosas de la historia. Su vida recuerda que la fuerza no entiende de género y que el espíritu de un verdadero guerrero se mide por sus actos y su determinación. Boudica nació en la tribu de los Icenos, en lo que hoy es el este de Inglaterra. Se convirtió en reina al casarse con Prasutago, monarca de su pueblo. Durante su reinado, la relación con Roma fue tensa pero relativamente pacífica, pues el imperio permitía cierta autonomía a cambio de tributos. Sin embargo, todo cambió tras la muerte de su esposo alrededor del año 60 d. Sí, Prasutago dejó su reino a sus hijas. Como gesto político al emperador romano, Roma, lejos de respetar su voluntad, confiscó las tierras, humilló a Boudica públicamente y maltrató brutalmente a sus hijas. El despertar de la rebelión, este ultraje, encendió la llama de la rebelión. Boudica reunió a varias tribus celtas que compartían el descontento hacia la ocupación romana. Pronto, un ejército de decenas de miles se unió bajo su liderazgo, movidos por la ira y el deseo de venganza. Alta, de cabello rojo fuego y voz poderosa, Boudica inspiraba a sus guerreros con discursos apasionados. Montada en un carro de guerra, recorría las filas jurando que liberarían su tierra o morirían intentándolo. La furia contra Roma, su primera gran victoria, fue la destrucción de Camulodunum, actual Colchester. Colonia romana y símbolo de la opresión, la ciudad fue arrasada y sus habitantes eliminados. Luego marchó contra Londinium, Londres, y Verulamium, St. Albans, repitiendo el mismo destino. Según los cronistas romanos, más de 70.000 personas murieron en la revuelta. Roma, tomada por sorpresa, retiró tropas de otras zonas para enfrentar la amenaza. El gobernador Cayo Suetonio Paulino decidió no defender las ciudades, sino reagrupar sus fuerzas para un enfrentamiento decisivo. La batalla final, aunque los romanos eran muy inferiores en número, su disciplina y estrategia militar resultaron decisivas. En la batalla final, probablemente en algún lugar de Watling Street, las legiones formaron una línea compacta en un terreno estrecho, neutralizando la superioridad numérica celta. La derrota fue devastadora para los rebeldes. Boudica, según distintas versiones, murió en combate o se envenenó para evitar la captura. Su cuerpo nunca fue encontrado. Un ícono eterno, Boudica pasó a la historia como una heroína nacional británica. Su imagen, con lanza en mano y cabello al viento,
adorna monumentos en Londres y sigue siendo recordada como símbolo de valentía y resistencia frente a la opresión. Nani nació hacia finales del siglo XVII, probablemente en África Occidental, y fue capturada y esclavizada por los colonizadores europeos. Tras ser llevada a Jamaica, logró escapar y se unió a comunidades de esclavos fugitivos conocidas como Maroons, que se establecieron en las zonas montañosas más remotas de la isla. Desde joven demostró cualidades excepcionales de liderazgo. No solo era hábil en la estrategia militar, sino que también ejercía como sanadora, consejera espiritual y símbolo de unidad para su pueblo. La lucha contra los británicos. En aquella época, los Maroons se enfrentaban constantemente a las tropas británicas que buscaban destruir sus asentamientos y devolver a los fugitivos a la esclavitud. Nani organizó un sistema de defensa impenetrable, utilizaba la geografía de las montañas azules como fortaleza natural. Tendía emboscadas y empleaba tácticas de guerrilla que dejaban desconcertados a sus enemigos. Se dice que podía prever los movimientos británicos gracias a su aguda observación y a su red de exploradores. Además, entrenaba a hombres y mujeres para el combate, enseñándoles a moverse en silencio por la selva y a atacar con rapidez antes de desaparecer entre los árboles. La leyenda de Nani's Rock. Una de las historias más conocidas cuenta que Nani tenía una roca sagrada, donde se reunía con su pueblo para planificar estrategias y celebrar ceremonias. La tradición oral asegura que poseía habilidades sobrenaturales, capaces de invocar protección espiritual sobre los Maroons. Para los británicos, Nani se convirtió en una figura esquiva e invencible, lo que aumentaba su frustración y temor. Intentaron capturarla en numerosas ocasiones, pero siempre lograba escapar o repeler los ataques. El tratado y el reconocimiento. Tras años de enfrentamientos, los británicos se vieron obligados a negociar. En 1739, firmaron un tratado con los Maroons, reconociendo su libertad y su derecho a vivir en las tierras que ocupaban. Nani fue reconocida como líder y protectora de su comunidad. Un logro extraordinario para una mujer de su época. Legado inmortal hoy. Nani of the Maroons es considerada heroína nacional de Jamaica. Su imagen aparece en los billetes y su nombre se recuerda en canciones, escuelas y monumentos. Para su pueblo, representa la fuerza de quien lucha no solo con armas, sino con fe, inteligencia y amor por la libertad. Lakshmi Bai nació en 1828 en la ciudad sagrada de Varanasi. Su nombre de nacimiento era Manikarnika, pero todos la llamaban Manu. Desde niña, rompió con las expectativas tradicionales. Aprendió esgrima, tiro con arco, equitación y tácticas de guerra, entrenando junto a niños de su edad en lugar de quedarse confinada al hogar. A los 14 años, se casó con el Maharaja de Jhansi y adoptó el nombre de Lakshmi Bai. Su vida como reina fue breve pero intensa. Tras la muerte de su esposo en 1853, los británicos intentaron anexar Jhansi alegando que no había heredero legítimo, ignorando que la pareja había adoptado un hijo. El fuego de la rebelión en 1857 estalló la gran rebelión india contra el dominio británico, y Lakshmi Bai decidió que no entregaría su reino sin luchar. Vestida con armadura, montada en su caballo favorito llamado Sarangi y empuñando 2 espadas, lideró personalmente a sus tropas. Su presencia en el campo de batalla inspiraba a soldados y civiles por igual. No solo coordinaba las defensas, sino que luchaba mano a mano contra los invasores. Su estrategia combinaba la defensa de las murallas con ataques sorpresa que desorientaban a los británicos.
La defensa de Jhansi cuando las tropas británicas sitiaron la ciudad. Lakshmibai resistió durante semanas, rechazando rendirse. Se dice que en un momento crítico, escapó de la fortaleza con su hijo atado a la espalda, atravesando líneas enemigas para unirse a otros líderes rebeldes. Tras reagruparse, continuó la lucha en alianza con otros príncipes indios. Su objetivo no era solo recuperar Jhansi, sino expulsar a los británicos de toda la región. El último combate en junio de 1858. Durante la batalla de Kotaki Serai, Lakshmibai cayó luchando. Aún sobre su caballo y empuñando sus armas, los británicos la describieron como la más valiente y peligrosa de sus enemigos en la rebelión. Un símbolo eterno hoy, Lakshmibai es recordada como la Joana de Arco de la India. Su estatua ecuestre adorna plazas y parques, y su nombre se enseña a niños y niñas como ejemplo de valor, orgullo y amor por la patria. Su vida demuestra que, incluso en tiempos de opresión, una sola persona decidida puede encender la llama de la libertad en todo un pueblo. Zenobia nació alrededor del año 240 d. Cías, en la próspera ciudad oasis de Palmira, en la actual Siria, educada en lenguas, historia y filosofía. Hablaba con fluidez arameo, griego, latín y egipcio. Desde joven, combinó el refinamiento cultural con una ambición política poco común para su época. Se casó con el rey Odenato, quien gobernaba Palmira como aliado de Roma. Sin embargo, tras el asesinato de su esposo en 267, Zenobia asumió la regencia de su hijo menor. De facto, el poder del reino, de aliada a rival de Roma. Al principio, mantuvo las formas diplomáticas con el imperio, pero pronto empezó a expandir su influencia, aprovechando la debilidad de Roma en Oriente sumida en crisis internas. Zenobia conquistó Egipto, Siria, gran parte de Asia Menor y Arabia. No se presentaba como rebelde, sino como protectora de la región frente a amenazas externas. Aunque en la práctica estaba construyendo un imperio independiente, se proclamó reina de Palmira y adoptó títulos que la colocaban a la altura de los emperadores romanos. La corte de Palmira bajo su mandato. Palmira se convirtió en un centro cultural y comercial sin rival. La ciudad brillaba con templos, mercados y caravanas que conectaban el Mediterráneo con Asia. Zenobia promovía el arte, la filosofía y la tolerancia religiosa, ganándose el respeto de pueblos diversos. A diferencia de otros líderes de la época, ella no gobernaba desde las sombras, lideraba campañas militares, supervisaba tratados y administraba justicia. El enfrentamiento final Roma no podía ignorar su creciente poder. En 272, el emperador Aureliano lanzó una campaña para recuperar las provincias perdidas. Tras varias derrotas, Zenobia se refugió en Palmira, pero fue capturada mientras intentaba huir hacia Persia para buscar apoyo. Llevada a Roma como prisionera, las crónicas cuentan que apareció en el desfile triunfal de Aureliano adornada con joyas y cadenas de oro, aunque su destino después es incierto. Algunas fuentes dicen que fue ejecutada, otras que vivió sus últimos días en una villa romana. Un legado que resiste Zenobia. Es recordada como una de las mujeres más poderosas de la antigüedad. Su ambición, inteligencia y coraje la convirtieron en leyenda, y su historia sigue inspirando a quienes sueñan con desafiar a los gigantes del poder. Nzinga nació en 1583 en el reino de Ndongo, en la región que hoy es Angola. Desde pequeña mostró un carácter firme e inteligencia extraordinaria, aprendiendo las artes de la negociación,
La guerra y la diplomacia. En una época en que las mujeres raramente gobernaban, ella se preparó para manejar tanto la espada como la palabra. Su ascenso al poder comenzó tras la muerte de su hermano, el rey de Ndongo. Nzinga asumió el trono en un momento crítico. Los portugueses, aliados con tribus rivales, intentaban expandir su control y aumentar el comercio de esclavos en la región. La diplomacia como arma en 1622. Nzinga viajó a Luanda para negociar con los portugueses. En la sala del gobernador no había silla para ella, solo una esterilla en el suelo, símbolo de sumisión. Nzinga, lejos de humillarse, ordenó a una de sus damas de compañía arrodillarse para formar un trono humano y así sentarse a su altura. Este gesto dejó claro que jamás se pondría por debajo de nadie. A través de tratados y alianzas, logró frenar temporalmente la expansión portuguesa, pero cuando estos rompieron los acuerdos, Nzinga recurrió a la guerra. Maestra de la guerra y la resistencia, durante más de 3 décadas, Nzinga lideró a su ejército en batallas y emboscadas, aprovechando el terreno selvático para hostigar a las tropas enemigas. También ofreció refugio a esclavos fugitivos. Fortaleciéndose con su apoyo, cambió su base de operaciones al reino vecino de Matamba, desde donde continuó su lucha. Utilizó tácticas de guerrilla y redes de espionaje, y supo forjar alianzas con otros pueblos africanos y hasta con los holandeses, rivales de los portugueses. El arte de sobrevivir a pesar de las presiones militares, políticas y religiosas. Nzinga se mantuvo en el poder hasta una edad avanzada, gobernando con firmeza y visión. En sus últimos años, firmó una paz estable con Portugal, asegurando la independencia de su reino. Murió en 1663, a los 80 años, dejando tras de sí un legado de orgullo y resistencia africana frente a la colonización. Una figura y hasta hoy. Nzinga es reconocida como heroína nacional de Angola. Su nombre está grabado en monumentos, calles y libros de historia. Y su vida sigue inspirando como ejemplo de liderazgo, valentía y defensa de la dignidad. En la época del clan Minamoto, durante las guerras Genpei 1185 que decidirían el control del Japón feudal, nació la figura de Tomoe Gosen. Su nombre Gosen era un título honorífico usado para damas de alta posición, pero Tomoe lo llevaría hasta los campos de batalla, algo casi impensable para una mujer de su tiempo. Más que una cortesana, a diferencia de la imagen tradicional de la mujer noble japonesa centrada en la poesía, la música o la ceremonia del té, Tomoe fue entrenada desde joven en el arte del arco. La katana y la equitación. No era solo una guerrera ocasional. Sus contemporáneos la describen como una combatiente capaz de enfrentarse a cualquier samurái en igualdad de condiciones. Sirvió bajo el mando de Minamoto no Yoshinaka, con quien compartía no solo lazos de lealtad, sino también una profunda confianza en el campo de batalla. La guerra Genpei y su papel decisivo en las crónicas de la época. Tomoe aparece liderando tropas, organizando emboscadas y participando en duelos singulares contra guerreros enemigos. Su destreza con el arco era temida, y su fuerza física le permitía luchar cuerpo a cuerpo contra rivales mucho más corpulentos. Uno de los episodios más famosos ocurrió en la batalla de Awasu en 1184, con el ejército de Yoshinaka en desventaja. Tomoe no huyó, cabalgó hacia el enemigo, derribó a un samurái de gran reputación y le cortó la cabeza, asegurando así un último acto de honor para su señor.
El misterio de su destino tras la muerte de Yoshinaka en esa misma batalla, el rastro histórico de Tomoe si vuelve difuso. Algunas leyendas dicen que fue capturada y obligada a casarse con un rival de su señor. Otras, que se retiró a la vida monástica y pasó sus últimos días como monja guerrera. Lo cierto es que su figura se convirtió en símbolo de fuerza femenina y de la capacidad de romper los moldes impuestos por la sociedad feudal, una inspiración que trasciende siglos hoy. Tomu Hosen aparece en novelas, series, videojuegos y obras teatrales. Para muchos japoneses, es el ejemplo de que la lealtad y el coraje no conocen género y que el espíritu samurái podía latir en el corazón de una mujer. Boudica vivió en una época en que la isla de Britania estaba bajo el dominio del poderoso imperio romano. Era la esposa del rey Prasutago, gobernante de los Icenos, una tribu celta que mantenía una frágil alianza con Roma. Esta alianza se basaba en acuerdos de tributo y en la promesa de que, tras la muerte de Prasutago, sus tierras serían respetadas. Pero cuando el rey murió en el año 60 d.C., la ambición romana rompió la tregua. En lugar de honrar el pacto, los romanos confiscaron las tierras, azotaron públicamente a Boudica y abusaron de sus hijas. Este ultraje encendió la chispa de la venganza. El levantamiento, lejos de doblegarse, Boudica convocó a las tribus celtas vecinas, apelando al orgullo y la libertad que les habían arrebatado. En poco tiempo, reunió un ejército que, según las crónicas, llegó a superar los 100.000 guerreros. Su primera acción fue atacar Camulodunum, actual Colchester, una ciudad símbolo del poder romano. La ciudad cayó rápidamente y fue arrasada. Después, Boudica y sus tropas marcharon hacia Londinium, Londres, y Verulamium, St. Albans, dejando un rastro de destrucción que aterró al imperio. Roma contra las cuerdas. En ese momento, el gobernador romano Cayo Suetonio Paulino estaba en una campaña militar lejos de la zona y tuvo que regresar a toda prisa para enfrentar la rebelión. La velocidad y la ferocidad de Boudica pusieron a Roma en una posición desesperada, obligando a reorganizar sus fuerzas y evitar enfrentamientos directos hasta estar listos. La batalla decisiva se libró en un lugar aún discutido por los historiadores. Aunque los romanos eran numéricamente inferiores, su disciplina militar y su táctica cerrada de combate resultaron decisivas. El ejército celta fue derrotado de forma aplastante. El destino de una reina. Las fuentes difieren sobre cómo terminó la vida de Boudica. Algunas dicen que murió en combate, otras que se envenenó para no ser capturada. Sea cual fuera la verdad, su figura quedó grabada como un símbolo de resistencia y orgullo nacional. El eco de su rugido. En la actualidad, Boudica es considerada una heroína en el Reino Unido. Su estatua, montada en un carro de guerra, se alza cerca del Parlamento británico, recordando que incluso frente al mayor de los imperios, el espíritu de un pueblo puede levantarse con fuerza. Hatshepsut nació alrededor del año 1507 a.C., hija del faraón Tutmosis I y de su gran esposa real Ahmose. Desde joven recibió una educación digna de la realeza, con formación en religión, administración y política. Sin embargo, Egipto tenía una tradición casi inquebrantable. El faraón debía ser hombre. Cuando su esposo y medio hermano, Tutmosis II, murió prematuramente, el trono pasó teóricamente a Tutmosis III, un niño demasiado pequeño para gobernar. Hatshepsut asumió inicialmente como regente, pero pronto dio un paso histórico. Se proclamó faraón de pleno derecho.
reescribiendo el papel de la mujer en el trono para consolidar su posición, adoptó la iconografía masculina del faraón. Se representaba con barba postiza, corona y faldellín ceremonial. No era un capricho estético, sino una estrategia política para que nadie cuestionara su autoridad en un mundo dominado por hombres. Hatshepsut se apoyó en una red de funcionarios leales y en su habilidad diplomática para estabilizar el país y proyectar poder. Un reinado de prosperidad. Bajo su mando, Egipto vivió una etapa de paz interna y crecimiento económico, organizó expediciones comerciales como la famosa misión al legendario país de Punt, que trajo riquezas exóticas, incienso, mirra, ébano y animales poco comunes. Estas expediciones no solo enriquecieron al país, sino que reforzaron su imagen como gobernante capaz. También emprendió un ambicioso programa de construcción templos, obeliscos y monumentos, siendo su obra maestra el impresionante templo funerario de Deir el-Bahari, que aún hoy asombra por su arquitectura. El misterio tras su final, tras unos 22 años de reinado, Hatshepsut murió y Tutmosis III asumió el poder absoluto. Curiosamente, años después, muchas de sus imágenes y nombres fueron borrados de monumentos. Un intento deliberado de eliminar su memoria. Los motivos aún se debaten. Puede que fuera un acto político para restaurar la tradición masculina o para reafirmar la legitimidad de Tutmosis III, redescubriendo a la faraona durante siglos. Su historia quedó oculta, pero la arqueología moderna devolvió su nombre al lugar que merece. Hoy, Hatshepsut es recordada como una de las gobernantes más exitosas de Egipto, ejemplo de liderazgo, visión y audacia. Juana nació en 1412 en Domremy, un pequeño pueblo de la región de Lorena, en plena guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Era hija de campesinos, sin educación formal, pero desde muy joven afirmaba escuchar voces y tener visiones que atribuía a santos y ángeles. En aquellas visiones, según ella, se le encomendaba una misión: expulsar a los ingleses de Francia y llevar al delfín Carlos a ser coronado rey. El viaje hacia el destino. A los 16 años, Juana convenció a un comandante local para que la llevara ante el delfín Carlos. Vestida con armadura y cabello corto, no solo rompía las normas de su época, sino que también irradiaba una convicción que impresionó a todos. Tras ser examinada por teólogos y estrategas, Carlos le otorgó un pequeño ejército y la envió a Orleans, una ciudad sitiada por los ingleses. La doncella de Orleans, en 1429, Juana lideró el asalto que rompió el asedio inglés. Fue una victoria decisiva que revitalizó el espíritu francés. Bajo su guía, el ejército francés ganó varias batallas y finalmente llevó a Carlos VII a Reims, donde fue coronado rey, cumpliendo así parte de la misión que Juana decía haber recibido. La captura y el juicio. En 1430, fue capturada por aliados de los ingleses y entregada a estos. Fue juzgada por herejía y brujería, acusada entre otras cosas de vestir como hombre. El juicio fue político más que religioso, y su destino estaba decidido desde el inicio. En mayo de 1431, a los 19 años, Juana fue quemada viva en la plaza de Rouen. Sus últimas palabras, según los testimonios, fueron un llamado al nombre de Jesús. Canonización y leyenda. 25 años después, un nuevo juicio anuló las condenas, declarándola inocente en 1920.
La Iglesia Católica la canonizó como santa. Hoy es un símbolo de valor, fe y resistencia, recordada no solo como una heroína francesa, sino como una mujer que desafió los límites impuestos por su tiempo. Boudica vivió en el siglo I d.C. y fue reina de los Icenos, una tribu celta que habitaba lo que hoy es el este de Inglaterra. Estaba casada con el rey Prasutago, quien mantenía una alianza frágil con Roma, después de que el emperador Claudio conquistara Britania. Cuando Prasutago murió, dejó en su testamento la herencia compartida entre sus hijas y el emperador romano, con la esperanza de proteger a su familia, pero Roma no respetó ese acuerdo. La humillación que encendió la rebelión, los romanos no solo confiscaron las tierras y riquezas del reino, sino que azotaron públicamente a Boudica y abusaron de sus hijas. Este acto de brutalidad no solo la marcó personalmente, sino que encendió la rabia de muchas tribus britanas sometidas al dominio romano. En el año 60 o 61 d.C., Boudica reunió un ejército de decenas de miles de guerreros celtas y lanzó una de las rebeliones más grandes contra Roma en las Islas Británicas. La furia celta, su campaña fue rápida y devastadora. Comenzó atacando Camulodunum, la actual Colchester, que fue completamente arrasada. Después avanzó hacia Londinium, Londres, y Verulamium, St. Albans, que también fueron incendiadas. Las crónicas romanas relatan que más de 70.000 personas murieron en estas ofensivas. Vestida con un manto de colores vivos y montando un carro de guerra, Boudica se presentaba ante sus tropas como símbolo de libertad y justicia. Para muchos, encarnaba el espíritu indomable de Britania. El enfrentamiento final, la respuesta de Roma, llegó de la mano del gobernador Cayo Suetonio Paulino, que eligió cuidadosamente el terreno para enfrentarla. Aunque los celtas superaban en número a los romanos, la disciplina y táctica militar de las legiones resultaron decisivas. La rebelión fue aplastada. Boudica, según las fuentes, decidió no ser capturada. Se cree que se quitó la vida bebiendo veneno, aunque los detalles exactos siguen siendo inciertos. Un legado de resistencia. Aunque no logró expulsar a Roma, Boudica quedó grabada en la historia como un símbolo de lucha contra la opresión. En tiempos modernos, su figura ha sido reivindicada como ejemplo de liderazgo femenino y valentía inquebrantable frente a la injusticia. A lo largo de este viaje, hemos recorrido épocas y culturas muy distintas, desde los campos de batalla del Japón feudal con Tomoe Gosen hasta las llanuras celtas incendiadas por Boudica, desde los muros de Orleans defendidos por Juana de Arco hasta el fuerte sitiado donde Rani Lakshmibai empuñó su espada contra el imperio más poderoso de su tiempo. A primera vista, son historias separadas, cada una con su propio escenario y sus propias circunstancias. Pero si miramos con atención, hay un patrón claro, un hilo invisible que atraviesa los siglos y conecta a todas estas figuras. Ese hilo no es solo la valentía. Aunque todas la tuvieron, tampoco es únicamente la fuerza física o el talento estratégico. Lo que realmente las une es la capacidad de mantenerse fieles a sí mismas y a su causa, incluso cuando todo estaba en su contra. Más allá de la historia militar, no se trata solo de que fueran grandes guerreras. Muchas de ellas también fueron líderes, madres, políticos, estrategas y símbolos de identidad para su pueblo. Comprendieron que la lucha no siempre era únicamente por un territorio, sino por algo mucho más profundo: el derecho a existir con dignidad, el derecho a decidir su propio destino. Por eso, cuando Roma, Inglaterra o cualquier otro poder imperial
intentó aplastarles. La resistencia que ofrecieron iba más allá de lo militar, era cultural, moral y espiritual. El precio de la resistencia. Eso sí, casi todas pagaron un precio altísimo. Algunas murieron en combate, otras fueron ejecutadas o difamadas, y muchas vieron cómo su causa inmediata fracasaba. Pero el tiempo les dio otra victoria, la de permanecer en la memoria colectiva como ejemplos de determinación. Hoy, sus nombres inspiran libros, películas, canciones y hasta movimientos sociales. Son recordatorios vivientes de que la historia no la hacen solo los ejércitos más grandes, sino también quienes se atreven a desafiar lo que parece imposible. Después de escuchar todas estas historias, uno podría pensar que estos personajes son irrepetibles, que pertenecen a un pasado remoto lleno de espadas, armaduras y caballos de guerra, pero la verdad es que el espíritu que los movió no pertenece a una época, pertenece a la esencia humana. La lucha de Tomoe, Wana, Boudica y tantas otras figuras no es muy distinta de las batallas que enfrentamos hoy. Aunque nuestras armas ya no sean lanzas ni arcos, cambian los escenarios, pero no cambian los desafíos, la injusticia, la desigualdad, la presión de un sistema que a veces intenta imponer un camino único, el valor de elegir tu causa. Ellas nos enseñan que no se trata solo de enfrentarse a un enemigo, sino de tener claro por qué vale la pena luchar, que la fuerza física es importante, pero más importante aún es la fuerza de las convicciones, y que la verdadera derrota no llega cuando pierdes una batalla, sino cuando renuncias a tus principios. Del pasado al presente. Si hoy recordamos a estas mujeres y hombres que desafiaron imperios, no es por sus títulos, ni por las riquezas que tuvieron, porque muchas no las tuvieron, sino porque fueron capaces de sostener su voz incluso cuando todo el mundo quería silenciarla. Y esa es una enseñanza que trasciende cualquier frontera. Cada uno de nosotros tiene, en algún momento, que decidir si seguirá el camino fácil que otros han marcado o si se atreverá a abrir su propio sendero, aunque eso signifique caminar contra la corriente. Un legado que no se apaga al final. Las llamas que destruyeron ciudades y los gritos de guerra se apagaron, pero la llama que encendieron en la memoria colectiva sigue viva, y cada vez que alguien se enfrenta a una injusticia, cada vez que alguien decide defender lo que cree aunque esté solo, esa llama vuelve a encenderse. Porque, como demuestran estas historias, un solo acto de coraje puede atravesar siglos y llegar intacto hasta nosotros.